Saludos, gentes, bienvenidos. Gracias por estar una vez más en Barcito FM. Ahora vamos a tratar de explorar un tema que ha sido en realidad de mucha preocupación, que ha sido altamente cuestionado y criticado, pero que simple y sencillamente no se ha modificado. Sigue teniendo el mismo abordaje, la misma respuesta y las mismas condiciones por parte del gobierno. Ahora queremos abordar qué está pasando con las personas que han sido capturadas con base al régimen de excepción, pero sobre todo de aquellas que ya tienen órdenes de libertad por parte de los tribunales y los jueces que han llevado sus casos, pero que simple y sencillamente el sistema penitenciario ha decidido mantenerlos bajo prisión. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están dando este tipo de situaciones? ¿Qué es lo que en realidad está sucediendo con el sistema de justicia en el país? Y para eso vamos a hablar con nuestro amigo Samuel Ramírez, quien es parte de la vocería importante del movimiento de víctimas del régimen. Samuel, gracias por estar con nosotros. Te agradezco y estoy convencido que va a ser una charla muy interesante. Bueno, saludos Franklin y gracias por la invitación y aquí estamos pues para poder compartir con los amigos, a los que siguen tu canal, pues cualquier duda, cualquier pregunta. El tema del régimen pues es un tema del día, es un tema que siempre surgen cosas nuevas que no entendemos qué está pasando, como el tema que tú estás mencionando ahora de esa persona que aparece en Estados Unidos siendo una de las más buscadas en este país. Pero, ¿qué pasa con este régimen? Pues, ¿qué pasa con esa efectividad, con ese combate a las pandillas? Nos preguntamos. Ahora que tocas esto, arranquemos por ahí, Samuel. Estamos hablando del sistema de justicia, estamos hablando del sistema penitenciario del país, estamos hablando de las reglas con las que en realidad funciona la ley. ¿Es igual para todos o a unos se les aplica de una forma y a otros se les aplica de otra? Y empiezo por lo que tú mencionabas. En los últimos días hemos conocido de que un nuevo cabecilla de pandillas de la MS-13 fue capturado en Estados Unidos. Este sujeto, denominado el Lucky, es uno de los jefes de la estructura histórica de la ranfla de la MS-13, es decir, de lo que hemos conocido como parte de esa estructura de los 14 nombres que controlaban la pandilla MS-13 aquí en el país. Ya nos imaginaremos el nivel de delincuencia y de hechos delictivos que caen sobre esas personas. El caso es que este Lucky había sido solicitado a la justicia de El Salvador para que lo entregaran a Estados Unidos eh, como extradición, en calidad de extradición. Sin embargo, el gobierno no aceptó eso. Lo sorprendente es que este se convierte en un segundo caso. El Lucky no estaba detenido, no estaba encarcelado, no estaba en los penales del país, sino que estaba fuera del país, en Estados Unidos, donde fue detenido. ¿Cómo ves este segundo caso, Samuel, donde en realidad hablamos de estructuras criminales y que simple y sencillamente no están dentro de las cárceles ni de las prisiones, sino que de manera desconocida están fuera? Y tómame en cuenta esto, por favor, en tu reacción. ¿Cómo es posible que sigamos viendo a un gobierno que guarda silencio ante este tipo de hechos? Bueno, la verdad que todos pensamos que de verdad el régimen iba a atacar las raíces, iba a atacar de verdad a las estructuras criminales, esas cabezas que eran las que dirigían, daban las órdenes de masacrar a la gente, de extorsionar, y eran los que se estaban lucrando de esas extorsiones. Y ahora pues vemos cómo este caso también viene a reiterar que parece ser que el régimen de excepción no es un instrumento para combatir a las pandillas, sino que es un instrumento de campaña electoral, que vimos cómo lo explotaron durante la campaña, vimos cómo el presidente pues logró tener una gran popularidad porque explota, porque hace un uso excesivo del tema de las pandillas, esos espectáculos
pero vemos pues que no son coherentes. Estas liberaciones no son hechos aislados, son cuestiones planificadas. Por lo que nosotros hemos observado, el caso del otro, el Krug, igual planificaron su salida de la cárcel. Una persona que había sido condenada por más de 40 años y resulta que funcionarios de gobierno evadieron o se conectaron, se pusieron de acuerdo para poder sacar a estas personas, tenerlos en lugares estratégicos aquí en San Salvador, en apartamentos de lujo para protegerlos, los sacaron a Guatemala y bueno, entonces vemos que hay una política de Estado para proteger a los verdaderos criminales. Y sin embargo, hay mucha gente inocente que nosotros hemos comprobado cuando revisamos sus arraigos, de que son personas trabajadoras, estudiantes, jóvenes emprendedores, jóvenes pobres, por supuesto, porque viven en comunidades de alto riesgo, pero que son personas que han luchado para poder salir adelante, pero que se están muriendo en las cárceles. Por eso es que nosotros alzamos la voz cada vez que se nos presenta una oportunidad. Mover, andamos en la calle, sabemos que el riesgo que estamos corriendo es bastante grande, pero tenemos que desenmascarar a este régimen. Estas acciones deben de llegar al mundo, porque ¿qué nos dice la gente, la comunidad internacional cuando nos reunimos? Es que miren, el problema es que denunciar las violaciones a los derechos humanos con un régimen que tiene tanta aceptación, tanta popularidad y reconocimiento mundial no es fácil, no es fácil, porque nosotros también estamos sometidos a un protocolo. Entonces creemos que esto tenemos que masificarlo, que lo conozca el mundo, que hay una doble moral de parte de este gobierno, que no es cierto pues que esté con la intención o con una política de seguridad que lleve de verdad seguridad a los salvadoreños y que se mantenga en el tiempo. Bueno, vemos, compañero, una persona que era residente en Estados Unidos, que vino a El Salvador, era un señor de Cabañas, vino a El Salvador, él viajaba cada cierto tiempo, se estaba un par de meses, regresaba y andaba ahí en sus potreros, desapareció y apareció ahorcado allá en Cabañas. Y resulta que en un país donde Bukele dice que estamos en el país más seguro del mundo. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Qué respuesta le puede dar a la familia de esta persona que lo asesinaron por quitar el dinero y no se sabe quiénes son los culpables, quiénes son los asesinos? Entonces creemos que no es cierto pues que el régimen esté de verdad combatiendo a las pandillas. Es un instrumento político que le ha servido a Bukele para tener engañada a la población porque ha sabido vender esta herramienta a nivel político. Samuel, antes de pasar a los casos que queremos explorar ahora, te quiero preguntar, ¿qué significa? Porque en este ejercicio el silencio tiene un gran significado. ¿Qué significa que el gobierno guarde silencio en este segundo caso? El caso del Krug lo negaron una vez, lo negaron dos veces, lo negaron tres veces y lo siguieron negando hasta que apareció capturado en México y después lo trasladaron a Estados Unidos a una corte estadounidense. Ahora aparece un segundo caso del mismo tamaño de peligrosidad de este tipo de personas. Y nuevamente el gobierno guarda silencio. ¿Qué quiere decir ese silencio del gobierno? ¿Cómo lo interpretas tú? Bueno, la verdad que también el silencio es parte de su estrategia política. O sea, él sabe que mientras él no abra la boca para referirse a estos temas, va a tratar de todavía mantenerlos allí como que puede ser mentira o que puede ser verdad. Ya vimos que cada vez que los funcionarios abren la boca, siempre dicen algo que se les sale tal vez de control. Yo creo que están tratando de hasta ver hasta dónde pueden ocultar lo que pasa en este país. Pero ahí va a depender también de nosotros, de la capacidad que podamos tener de poder desvirtuar, desenmascarar a este régimen. Yo creo que tenemos que fortalecer más las comunicaciones, estos espacios, porque no tenemos otra manera. Aquí vamos a la fiscalía para que investiguen quién fue el que Sí. sacó a esa persona para Estados Unidos. Igual no va a haber respuesta porque es parte del gobierno.
si vamos al Ministerio de Justicia, si vamos a la Procuraduría, si vamos, en ningún lado van a hacer nada. O sea, estamos solos en este país y el gobierno con esa maquinaria mediática, una mentira la vuelve verdad, porque ellos tienen esa habilidad. Bukele es un publicista, es un experto en marketing y yo creo que está tratando de aguantarse hasta ver hasta dónde llega para poder aceptar todas las quizás no hemos llegado todavía, no hemos tenido un alcance muy grande en nuestra denuncia, en la información que se está generando por sus acciones no transparentes. Yo creo que eso, ahí está la clave, compañero, pero ellos van a seguir siempre manipulando la información, ya van a sacar una cortina de humo para desviar la atención y que ese caso quede en segundo lugar. O esperamos no sea algo fatal, puede ser capturas, puede ser un asesinato en algún lugar para poder desviar la atención. Yo creo que eso pues ya nos tienen acostumbrados, que así van a querer tapar la verdad de lo que pasa en El Salvador. Samuel, ¿qué le dirías para cerrar este tema de la captura de Lucky en Estados Unidos? ¿Qué le dirías a la población que hoy que vemos un segundo caso similar al Croc, la misma característica? ¿Qué le advertirías tú como mover a la población y a la gente? Bueno, es simple. Aquí pues no hay duda que hay un pacto con las pandillas y es un pacto con los cabecillas. O sea, aquí ha habido un acuerdo de capturar a los de abajo, a los medios sospechosos, a los que dicen que son colaboradores, porque el presidente necesitaba tener un número muy elevado para decir de que ha resuelto el problema de la seguridad. Entonces yo creo que el pueblo salvadoreño debe de entender que no todo lo que el gobierno dice es verdad. Hay que analizar más de fondo la información. Lamentablemente, como decía, el gobierno tiene millones de dólares para manejar una campaña publicitaria. Los influencers que ha contratado a nivel internacional, esa gente están trabajando para, igual a nivel mundial, que se sepa solo lo que el gobierno quiere que se conozca. Así que el llamado es a la diáspora, a nuestros amigos salvadoreños, que lean bien, que escuchen bien y que se den cuenta que no es cierto que Bukele esté combatiendo las pandillas o que esté llevando seguridad a los salvadoreños. Porque ahí vemos homicidios que tampoco los reconoce, tampoco aparecen en las estadísticas del gobierno. Ellos dicen 0 homicidios. Allá vimos 2 personas que murieron en Chalatenango, asesinadas también. Vemos feminicidios que tampoco no cuentan en sus estadísticas porque para ellos solo los muertos por las pandillas son los que cuentan. Entonces queremos, compañeros, que hay que denunciar, hay que masificar la denuncia, porque de esa manera creo que el pueblo va a despertar. Ya vimos cómo el vicepresidente de la República, en unas declaraciones que dio, ya dijo que se van a robar las remesas para proyectos que no existen, para más publicidad engañosa, para tratar de mantener ese nivel de popularidad y que la gente siga creyendo en algo que no existe, que solo son luces, espectáculos y pura farsa de este gobierno. Entonces, llamar al pueblo, pues, y a la comunidad internacional a que le ponga mucha atención, ¿verdad? Que en este país lo que está pasando es gravísimo. Y ahora, con esta reelección, pues, mucho más, van a ocultar más información, van a reservar más información y a la gente la van a tener tonteando a las víctimas, pues, tampoco no se reconoce que hay víctimas inocentes, no se reconoce que hay niños que se están muriendo de hambre porque el que trabajaba está preso. Van a seguir ocultando los muertos en las cárceles, la gente que se muere por falta de atención médica, por que son asesinados en las cárceles, van a seguir ocultando esas mujeres que dan a luz en la cárcel con esos bebés que están enfermos, muy graves de salud y simplemente no se sabe nada qué pasa con ellos. Tenemos información que en el penal de Izalco hay muchas personas enfermas con tuberculosis y nadie dice nada de eso. Entonces queremos que la campaña, la manipulación mediática va a continuar y queremos que ahí pues viene el fortalecimiento de las organizaciones defensoras de derechos humanos para poder desvirtuar y desenmascarar a este régimen. No hay de otra. Samuel, pasemos ahora al tema concreto, es
las víctimas del régimen. Y prácticamente quiero ponerte, arrancar por esto. Eh, tú, tú, tú valorarías, evaluarías o tienes la perspectiva de que después de las elecciones, esta actuación que ha tenido el régimen y el oficialismo de utilizar con mayor intensidad a la policía, a los militares, a los cuerpos de agentes municipales y a otros cuerpos, digamos, que de alguna manera se enfocan en este tema de la represión. ¿Tú crees que en la medida de que ha cerrado la campaña va a bajar y se va a estabilizar el trato de estas instituciones hacia la gente? ¿Se va a respetar el derecho? ¿Se va a volver un poco a la normalidad? ¿O por el contrario consideras que vamos a intensificar como país ese tipo de abuso y arbitrariedad que hemos visto en los últimos años? Pues yo creo que el descontento está creciendo en este país y el régimen de excepción es ya a partir de un cierto tiempo, es un instrumento que le permite al régimen poder meterle miedo a la gente, que no marche, que no participe, que no se exprese, porque a todo mundo le ofrecen el régimen ahora. Por cualquier problema social, vecinal, ahora es el régimen el que le ofrece a la gente. Y a toda persona que también se pronuncia en las calles, igual lo amenazan con el régimen. Entonces yo creo que van a continuar la represión, la persecución y las amenazas de aplicar el régimen a cualquiera que se pronuncie. A nosotros, pues, con organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, ya nos hemos reunido con otras organizaciones ya viendo la situación que puede venir en este país. Tenemos que organizarnos, tenemos que buscar la forma de ese autocuido, ¿verdad? De estar pendientes de lo que pasa dentro de las organizaciones para poder reaccionar en caso de una situación de emergencia. No nos toca otra, compañero. Aquí tenemos que todas las organizaciones unirnos y ponernos de acuerdo para poder unificar el esfuerzo. Ya muchos están hablando de la marcha el 1 de mayo. Por Uh -huh. supuesto que esa marcha tiene que ser multitudinaria, hay que vencer ese miedo, pero también está, la gente tiene miedo a que si lo capturan ahora por cualquier excusa, ya no digamos en una marcha. Entonces yo creo que sí, el régimen está muy mal entonado, sabe que el régimen de excepción pues le ha servido mucho para mantener a la gente sometida por el miedo y lo van a continuar haciendo. Así que yo pues llamo a las víctimas y lo hemos dicho en muchas ocasiones que hay que vencer ese miedo. Mientras esos familiares estén en la cárcel sufriendo, no sabemos en qué condiciones están, si están enfermos, si se están muriendo, que hay que dar la cara porque tenemos solvencia moral que son inocentes. Y hay que luchar en la calle, en cualquier espacio que se nos permita para poder decir al mundo que no es cierto lo que Bukele está, bueno, en su discurso, pues, que es un discurso de mentiras y que va a seguir, pues, con esa manipulación mediática y, pues, va a depender de nosotros si realmente también nos dejamos o nos sometemos o nos decidimos también a arriesgarnos, a enfrentarnos a esa situación. Si te entiendo que la lectura que Movir tiene es que esa actuación matonera, abusiva, que genera temor y miedo, que trata de intimidar, va a incrementarse. Esa es un poco tu lectura o tu análisis de cara al futuro. Entonces, en ese sentido, Samuel, ¿qué es lo más extremo que en este periodo ustedes como movimiento de acompañamiento a las víctimas del régimen han visto y a qué dimensión consideran que puede llegar ese nivel de abuso, tratando de hacer una perspectiva ya de escenarios a los que la gente se va a enfrentar en el corto y mediano plazo? Bueno, yo creo que las capturas van a incrementar, porque de nada sirve tener un régimen de excepción si no hay capturas. Tienen que justificarlo para poder continuar con esas prórrogas. Y pues, y la verdad que por lo que hemos observado, pues sí, para tratar de justificar el régimen van a capturar a cualquier persona y sobre todo pues los defensores de derechos humanos que estamos en riesgo, va a haber algún intento de persecución
de intentos de querer callar esas voces, porque quieras o no, también algo le estamos incomodando al gobierno, el hecho de estar denunciando. Creo que nosotros fuimos los que pusimos en el tema mediático que hay inocentes capturados y los obligamos a aceptar que sí habían inocentes. Bueno, hoy hablan de que han liberado 7,000 personas. No sabemos si ese dato puede ser cierto, puede ser mentira, pero al menos han reconocido que hay muchos inocentes. Vemos que están liberando también personas en algunos penales. Es porque saben que son personas inocentes y difícilmente van a poder sostener esa mentira. Así que aquí, pues, como le digo, yo hay que llamar a todas las organizaciones, al movimiento y al pueblo salvadoreño a que no tenga miedo. El descontento, sobre todo ahora con el costo de la vida, que ya es insoportable, la gente ya no come los 3 tiempos. Antes usted iba al mercado con $20, compraba lo que ahora compra con $40 o más. Entonces significa que la economía se ha venido abajo, el gobierno no hace nada por resolver esos problemas económicos, solamente ofrece impuestos porque vienen impuestos, ¿verdad? En el futuro, ¿verdad? Vemos que no hay un fomento de la producción nacional para que puedan bajar los precios de la canasta básica. Eso va a generar también más descontento social. Y por eso, pues el régimen lo van a tener siempre, cada vez que puedan, para garantizar de que hay una forma de poder detener ese movimiento social, esas personas que están con deseos de expresarse, pero por el miedo no lo van a hacer. Así que estamos preparados para lo que venga, pero sí, pues llamamos al mundo a que estén más pendientes de El Salvador. Nosotros cada vez que damos declaraciones a cadenas internacionales, nos reunimos con diversas organizaciones internacionales, también les decimos más atención al Salvador. Aquí estamos volviendo a la época de los 80, donde el pueblo no tenía garantías, primero capturaban, asesinaban a la gente y luego la investigaban. Eso está pasando ahora Mm, con el régimen. No tenemos mm. garantías, no tenemos libertades y pues creo yo que la Fuerza Armada va a seguir en las calles, la policía va a seguir igual, mientras nosotros pues como salvadoreños lo sigamos permitiendo. En este caso, Samuel, y quiero ir a profundizar un poco ya en datos y la condición concreta. Eh, Hay una serie de casos que ya a esta altura, y por ahí quiero empezar, ya tienen orden de libertad. Digo, personas que han sido detenidas bajo el concepto del régimen de excepción por asociaciones ilícitas y ese tipo de situaciones, que básicamente el único argumento, según lo han dicho abogados, es un testimonio del policía. Se mantienen todavía a esta altura una buena cantidad de víctimas que han sido detenidas y están presas ya con orden de libertad, Samuel. ¿Se puede tener alguna información de eso? Bueno, nosotros sí tenemos algunos datos ahí, pero no es que tengamos toda la información, pero se nos han reportado cerca de unas 20 personas que andan con sus cartas de libertad en las marchas. Hay una señora que ya fue a todos los penales, ya fue a hablar con la procuradora y no le dan respuesta de su hijo. Nosotros no quisiera pensar lo peor, porque cualquiera Uh puede -huh, decir, bueno, ¿será que ya está muerto? Pero uh -huh. no se lo quieren entregar. Entonces creemos que hay eh, no sé cómo llamarlo, pero tanta negligencia. Si ya tiene carta de libertad, ¿por qué no lo saca? Bueno, tenemos un caso en Apopa, que fue capturado un señor, es un pequeño empresario. Él fue víctima de las pandillas, lo extorsionaron, él denunció a las pandillas de esas extorsiones. Bueno, no se hizo nada. Ahora él ha sido capturado acusado de colaborador con las pandillas y la familia, eh, bueno, estaba ahí pendiente de todo, pagaron abogado y el juez le pidió una fianza de $15,000 para liberarlo. Y la familia hizo todo lo humanamente posible para conseguir el dinero y lo logró conseguir y pagó la fianza de $15,000. Y le dieron carta de libertad, pero tampoco no lo dejaban libre. Imagínense, la gente ha pagado fianzas de $5,000, $15,000, de $1,000 y simplemente el familiar sigue preso. Entonces, ¿de quién es el negocio entonces? ¿Quién es el que está dando esas órdenes o quién es el que tiene que dar esas órdenes de libertad de estas personas? O sea, eso es lo que nos preguntamos nosotros, pues,
¿verdad? No sé si es el director de centros penales o es el ministro de Justicia, porque aquí nadie hace nada sin una orden superior que es la del presidente de la República. Eso lo dicen varios abogados. A muchas familias le dicen, mire, su hijo es inocente, aquí están los comprobantes, pero aquí solo una orden de arriba puede darle libertad a su hijo, aunque sea inocente. Entonces creemos que hay muchas situaciones pues que la gente ya no soporta, hay mucha angustia y muchas familias se están yendo del país porque no soportan Ujú. esa persecución permanente en sus colonias. Los jóvenes que son hijos de familiares que están presos son perseguidos, son acosados y amenazados que son los próximos en ser capturados. O sea, una situación así no es insoportable y nadie se pronuncia por esa situación. No veo a la procuradora denunciando esas injusticias, esas violaciones. Tampoco Bukele reconoce esos errores, tampoco la primera dama. Así que es un asunto bien complejo lo que pasa en este país y pues seguimos la denuncia, ¿verdad? Ahora, si la gente recibe carta de libertad, según la ley, debería de estar, debería de ponerse, o sea, debería ser liberado, ¿no? Debería de salir de un centro penal. ¿Qué centros penales conoces tú que son en realidad donde no les estén dando, donde no estén acatando la orden de libertad? Fíjese que, bueno, no hay un centro penal así en específico, ¿verdad? En Porque general. hay gente que está en Mariona con carta de libertad, no sale libre. Hay gente que está en Apanteos, que tiene carta de libertad, tampoco sale libre. Hay gente que está en Izalgo, tampoco. O sea, no depende del centro penal, depende de alguna decisión de arriba que no quieren quizás que se les vaya a caer ese número o que no se vea que hay muchas liberaciones. Pienso yo, ¿verdad? Pero igual Ujú, no sabemos la verdad. Igual nosotros preguntamos por qué hay familias incluso que no saben dónde está su familiar, su ujú. ser querido, porque no hay comunicación con ellos hacia adentro. Vemos que hay periodistas, reporteros que sí llegan al SECOT a hacer reportajes, a ver las condiciones que están ahí los verdaderos criminales, como lo dijo Nayib Bukele, pero no van a ver las condiciones del resto de penales. Sabemos que en el penal de Quesaltepeque están las personas con más problemas de salud, ahí se están muriendo, pero tampoco nadie, no permiten las visitas ahí, ¿verdad? Entonces, hay personas que tienen cartas de libertad y están enfermos y tampoco los dejan salir. Hay mujeres que han dado a luz y tienen cartas de libertad, tampoco los dejan salir. Entonces, no, esa es la pregunta que le hacemos a Nayib Bukele. ¿Por qué no liberar a una persona que ya tiene carta de libertad si ya se comprobó que es inocente? No esperen entregarle una caja, porque eso está pasando en algunos lugares. Un joven de Morazán tenía carta de libertad y la familia lo buscó en Izalco en varias ocasiones, se lo negaron, después le llamaron que estaba muerto. Entonces no queremos ese tipo de noticias, queremos que atiendan, que cumplan con la ley. Ahora, en este caso, ¿cuáles son, digamos, a partir de la experiencia que ustedes han tenido como movimiento de apoyo a las víctimas del régimen, Samuel? Y en este caso, familias o personas que ustedes han verificado y comprobado que son inocentes. ¿Cuál es el impacto que ustedes han visto que la gente ha tenido que enfrentar, por lo menos en estos 2 años y más de régimen que ya se van aplicando? ¿Cuál es algunas anécdotas o experiencias que ustedes recuerden del tipo de impacto que ha tenido que enfrentar, de la crisis, de la situación dramática que ha tenido que enfrentar las personas por este tipo de decisiones de no liberar a alguien que ya tiene cartas de liberación de un juzgado, de un tribunal? Bueno, no, es lamentable, pues las mamás, las esposas se sienten impotentes, es una angustia que no duermen pensando en qué condiciones está esa persona, ese joven emprendedor, buen estudiante, un buen padre, y pues impotente porque no saben a dónde acudir. Ya tocaron todas las puertas en este país y nadie resuelve. Entonces creemos que eso está generando una situación emocional, psicológica, que puede repercutir en el futuro. Sabemos que esta situación, hay jóvenes y adolescentes que están creciendo sin sus papás, culpando a los papás por ese abandono y tal vez pues fue el régimen lo tiene encerrado. Entonces creemos que hay tantas
situaciones que están pasando que quizás solo en este país ocurren. El hecho de no visitar a un familiar preso, creo que en todos los países del mundo existen las visitas familiares, existen, bueno, aquí hasta hacen negocio con la familia, esas entregas de paquetes, esos depósitos en efectivo. O sea, el gobierno tiene presupuesto para darle de comer a tanto preso, pero la familia tiene que estar pagando mensualmente lo que puede. Hay otros que nunca le han llevado porque no tienen ni para comer ellos. Entonces, esa es la angustia que vive la gente. Han embargado sus casas para pagar abogados estafadores o para abogar abogados que le hacen algún trabajo, pero que no le liberan a su familiar porque no depende de él. Entonces, han empeñado sus casas, han perdido sus propiedades y pues, ¿y quién les va a reponer? ¿Quién va a reparar ese daño? Esa es la otra pregunta. Hay muchos jóvenes Ujú. que han sido liberados y han sido recapturados porque se les ocurrió que fueron liberados por agrupaciones ilícitas y luego les dice, mire, ustedes lo vamos a meter otra vez por agrupaciones terroristas. ¿O qué? ¿Cuál es el Ujú. problema si una persona cometió un delito hace 10 años, pagó la pena y fue liberado, pero luego hoy con el régimen es recapturado? Hay personas que han sido recapturadas hasta 3 veces. O sea, lo quieren entregar muerto. Hay personas que han salido de la cárcel con desnutrición severa y han muerto 3 días después de haber sido liberados. Hay otros padres de familia que nos han comentado que su hijo fue asesinado en la cárcel. Un papá de la libertad llora cuando habla de un joven, un emprendedor, que cuando se lo entregaron a él, tenía fracturas en el cuerpo, en las manos quebradas, perforaciones en las piernas. Entonces, ¿y qué pasa ahí? Pues, ¿y quién responde por eso? No hemos visto un custodio, o bueno, incluso dicen Ujú. que los pandilleros son los que mandan en las cárceles y son ellos quizás los que asesinan también. O sea, que hoy las pandillas ya no asesinan en la calle, sino que asesinan dentro de los penales, pero nadie dice nada. Hay un silencio total. La fiscalía no investiga, no procesa a esta gente por esos delitos. Entonces, es una situación muy, muy difícil, muy compleja y que pues la verdad que esto ya eh, desborda la capacidad de un ser humano de soportar tantas violaciones, tanto desprecio a la vida de parte de este gobierno. ¿Cuáles serían, Samuel, a partir de esta experiencia que ustedes han venido transitando, cuál sería la valoración que tienen ahora del sistema de jueces? ¿Cuál es el papel, el rol, digamos, la competencia, el ejercicio? ¿Cómo lo valoran? En realidad, porque se cambiaron jueces y dijeron que se necesitaban cambiar jueces porque necesitaban poner jueces más decentes, etcétera. ¿Ven ustedes como Movir que tenemos un sistema judicial que va mejorándose o en realidad ves un sistema judicial que se ha estancado o en retroceso? No, el sistema judicial no ha mejorado en absoluto. El trato a la gente ha mejorado quizás en las cárceles porque antes las torturas eran más, eh, nos cuentan las personas que salen libres que han mejorado un poco porque los primeros 3 meses del régimen los tratos eran más inhumanos. Los hacían caminar con aceite, sobre aceite quemado, hincados, los golpeaban cuando alguien no podía correr. Entonces creo que ahora ha mejorado un poco, pero el sistema judicial sigue igual. Ahí hay negligencia. Hay esos abogados, jueces sin rostros, que no quieren que se conozcan quiénes son los que ha puesto Bukele, porque ellos de verdad que están haciendo un papel no apegado a las leyes, sino que es apegado a lo que le mandata el presidente de la República. O sea, a ellos no les importa tener gente inocente. Bueno, están prorrogando los tiempos de investigación. Ya van a cumplir años algunas personas detenidas, no les han encontrado delito y ahora piden más prórroga para continuar con esa investigación. Eso es pura negligencia de la fiscalía. O sea, el Ujú. régimen ha desbordado las instituciones. Bueno, ¿qué dicen los abogados de la Procuraduría General de la República? Que ellos ya no dan abastecimiento porque atender 400 casos, ¿cómo van a atenderlos de una manera individual y haciendo un buen trabajo? O sea, simplemente ellos son pasapapeles, pero no ayudan en nada a demostrar la inocencia de estas personas.
Entonces, ¿cómo vamos a hablar de un sistema judicial que ha mejorado si nadie es liberado por... Hay gente que sale libre y no fueron a una audiencia, no sabemos porque le pusieron el polígrafo. Y ahí pues salió de que las respuestas fueron coherentes. Entonces, creemos que, bueno, hay personas que salen libres y el abogado defensor de la Procuraduría no se da cuenta que ya está libre. O sea, todas esas negligencias están pasando en el sistema judicial. Entonces, ¿cómo podemos hablar de que el sistema ha mejorado? ¿Cómo podemos decir de que el presidente ha escuchado a las víctimas y ha pedido que mejoren el sistema judicial? Bukele dijo hace ya casi un año, que los inocentes, el sistema judicial los va a liberar porque el sistema está funcionando. Otra gran mentira, si el sistema no funciona. Y se ha demostrado con hechos, pues, que la gente no sale por el proceso judicial. No sabemos ni cómo sale. Unos salen de una manera, otros salen de otra, pero lo que sí que salen libres, pero luego lo recapturan. Hay una muchacha que vende en el centro, que fue capturada, acusada de un delito, pero como no se le comprobó, la liberaron. Le dieron medidas sustitutivas. Hace una semana fue condenada por otro delito que no aparecía en la captura de ella. Y resulta que ya no se presentó a firmar porque dijo, bueno, ahora tengo orden, ya me condenaron, significa que a nomás ir a firmar me van a capturar y se quedó suelta. Ahí anda vendiendo en la calle. Lo más seguro es que la van a capturar. O sea, la gente está sola. La gente no tiene nadie quien los defienda en este país. Andan como la ovejita amarrada y el tigre suelto. Así están los salvadoreños, así están las víctimas inocentes. Eso es lo que queremos dar a entender al mundo, que le pongan mucha atención a lo que pasa en El Salvador. Este caso también hemos escuchado y quisiera que me comentaras un poco al respecto, de niños que han nacido en los centros penales, que están ahí todavía y en algunos casos hemos escuchado de temas de salud y no sé si también alguno ha fallecido. ¿Tienes algún elemento al respecto de esto? Al niño, a los niños, a los menores que están en centros penales. Fíjese que, bueno, tuvimos una donación de una organización alemana, una asociación para refugiados centroamericanos, que tomó a bien decirnos, miren, les vamos a apoyar con paquetes para esas madres que han dado a luz y esos bebés. Allí iba leche, todo lo que era alimentación para los niños, cremas, porque sabemos que hay niños que tienen problemas de escabiosis, una enfermedad que las privadas de libertad que están presas con lejía les curan esas enfermedades. O sea, no hay una atención médica para verdaderos seres humanos allá. Es una granja le han dicho, granja le han puesto en Izalco, quizás para como una granja de cerdos o de gallinas. Entonces, nosotros buscamos al director de centros penales para que nos dijera quiénes eran las personas para poder coordinar la entrega de esos paquetes. Y nos dieron el contacto de un capellán de Izalco. Yo me comuniqué con él y le dije, mire, tenemos una ayuda para las mamás que han dado a luz en la cárcel y están ahí con sus bebés. ¿Cree que me puede dar esa información? Bueno, quedamos en que iba a investigar y al final me dijo, mire, no se puede. Además me dice, estas madres están felices aquí no les hace falta nada, aquí el gobierno les da de todo. Entonces yo le pregunté qué pasaba con esos niños que los familiares los pidieron para que se los devolvieran al que está afuera y que un niño se los entregaron, pero venía muy grave, lo llevaron al hospital Bloom y no soportó el tratamiento y murió. Y igual así pasó con otro que murió en la cárcel. Entonces, ¿cómo es eso que si están bien, esos niños se están muriendo? Entonces, al final, pues tuvimos que usar nuestros propios recursos para poder identificar a esas madres y gracias a Dios logramos entregar los 100 paquetes para las mamás y los 100 paquetes para bebés. Y ahí están las mamás, ahí están los bebés que tienen ya unos 2 años, ya van a cumplir los 2 años, bueno, otros que fueron capturados antes del régimen y otros durante el régimen que ya están los niños ya grandecitos y tienen muchos problemas de salud, por ejemplo, de crecimiento, porque no han tenido la atención médica adecuada y creemos que eso va a ser una situación que van a cargar esos familiares por toda su vida con esos niños, con el crecimiento, deformaciones. Nos han dicho, hay niños que tienen deformaciones.
un pie más grande, otro más pequeño, o el desarrollo. Entonces, ¿quién va a cargar con esa irresponsabilidad? Esa es la pregunta que nos hacemos. Por eso le insistimos a la primera dama, Gabriela de Bukele, que haga algo por estos niños. Está gastando millones de dólares en una ley, creciendo con cariño, creciendo juntos, pero estos niños no crecen juntos, están creciendo en una cárcel donde no tienen Ujú. las condiciones, y esto les puede traer consecuencias muy graves también a este gobierno que está actualmente, porque no van a ser eternos en ese poder. Tarde o temprano van a tener que salir y van a pagar por todos los delitos que están cometiendo. Deben de tomar conciencia antes que sea tarde. Ese es el llamado, es lo único que podemos hacer porque las leyes aquí no funcionan. Samuel, te quiero poner otro caso también que a mí me parece que estos casos que hemos visto, el de los niños, el de la gente que tiene ya una carta de libertad, o sea, son casos que en realidad no hay argumentos, no hay excusa. Un Estado responsable, un Estado decente, tiene que atender ese tipo de situación. Otra cosa es con el delincuente, pero como vimos al inicio, el delincuente está libre, apareció en Estados Unidos y la gente que tiene carta de libertad sigue detenida y niños que no han cometido ningún delito están pagando en los penales. Ahora te quiero preguntar este último caso, Samuel. Hace unos días escuchamos el caso de la madre Verónica Delgado, quien andaba buscando a su hija, que desapareció en el 22, la joven Paola Arana, pero resulta que también fue detenida por la policía, la madre, y en este momento, ¿qué ha pasado en ese caso? ¿Tienes información al respecto? No, yo sé que, bueno, sigue presa, no hay información. Una madre por exigir, por buscar a su hija, fue víctima también del régimen. Imagínense la respuesta que dio el régimen a las víctimas. Es captura, es represión, es persecución. Y así hay gente de Movil que ha sido capturada por denunciar la captura de su ser querido. Tenemos cerca de, así contabilizados, tenemos como 4 personas que han sido capturadas, ¿verdad? Que por denunciar la captura de su hija o su hijo, ellos han sido también capturados. Entonces creemos que es un asunto pues que repudiable, condenable, y que cualquier ser humano con un poquito de conciencia debe de preocuparle lo que pasa en este país. No hay que esperar ser víctima directo para poder reaccionar. Estas cosas no podemos seguirlas tolerando. Y el régimen de excepción, mientras siga en las prórrogas, va a continuar cometiendo estos grandes violaciones a los derechos humanos. No vemos que esto vaya a cambiar porque Bukele sabe que es el único instrumento que le sirve para poder venderse a nivel de la población salvadoreña y a nivel internacional. También sabemos que otra de las cosas que Bukele pues le garantiza seguir manipulando la información, que sabe que los medios más grandes de este país los tiene callados, los tiene sometidos. Yo no veo un TCS denunciando estas cosas por el resto de corporaciones. Bueno, incluso aquí vimos una ANEP que criticaba tanto a los gobiernos anteriores, por todo lo criticaban, y ahora un silencio total. O sea, tiene un control casi total en este país de todos los espacios de difusión, de espacios de comunicación, las organizaciones empresariales tampoco dicen nada, solamente somos nosotros los que no tenemos un alcance lo suficientemente como para llegarle a ese nivel de popularidad del presidente, de afectarle esa popularidad para poder detenerlo. Yo creo que es la única manera, ¿verdad? Es de la denuncia, el alcance que podamos tener nosotros para poder obligar a la población que se pregunte, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Si hay tantas denuncias, significa que hay algo raro que está pasando. Samuel, yo recuerdo la última vez que conversamos que ustedes todavía hicieron intentos de poder contactar a la procuradora, a la gente que está o a las instituciones que en teoría todavía tienen la responsabilidad de asumir estos temas. A esta altura, Samuel, ¿cuál es en realidad el papel que han jugado ya estas instituciones como la Procuraduría de Derechos Humanos,
la Procuraduría General de la República, instituciones que en realidad deberían de estar a la par de la víctima. No, la Procuraduría ya, nosotros ya, para nosotros no existe la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ya para nosotros ya le echamos tierra, porque era más el desgaste, llegar a pedir que se investigara, que se pronunciara por la violación de los derechos humanos. Es una tapadera del régimen. Y nosotros no vamos a estar desgastándonos físicamente para llegar a un lugar donde no vale la pena. Mejor preferimos las calles, la denuncia, porque creemos que es la única forma de tener un alcance mayor. Los medios siempre nos preguntan, mire, ¿cuándo Movir va a tener una acción? ¿Cuándo va a haber alguna denuncia, alguna protesta? Nosotros también hemos visitado la embajada de Alemania, nos recibieron muy bien algunos funcionarios, hablamos con ellos, les llevamos testimonios de víctimas y creemos que hay personas que están preguntándose que no es cierto todo lo que dice el gobierno, porque han visto muchas denuncias, han visto muchas cosas que no son coherentes. Entonces creemos que vamos a seguir visitando más embajadas. La comunidad internacional queremos ponerla también en auto para que sepa que lo que pasa en el país es grave, ¿verdad? Incluso están preparando conferencias en Estados Unidos. Tenemos un equipo de Movir allá en Estados Unidos, Movir USA, que están también haciendo una campaña de lobby para poder llegar con estas denuncias a otros niveles, al pueblo norteamericano, a organizaciones norteamericanas y a donde sea posible para poder llamar la atención de ese pueblo también que esté pendiente de lo que pasa en el país. Hemos recibido muchas delegaciones internacionales como Movir porque quieren escuchar a las víctimas. Hemos recibido, bueno, incluso hace poco me reuní con una persona que venía de Bélgica, quería entrevistar a la gente de Movir porque ellos han recibido muchas peticiones de asilo, de refugio, y quería saber qué tanta, si se justifica que la gente esté pidiendo asilo en otros países. Bueno, cuando yo le comenté todo el drama humano de las víctimas, entonces ella se fue muy sorprendida de lo que pasa en El Salvador. Dice que para el 2023 tuvieron más de 218 solicitudes de asilo político allá en Bélgica y que para este año sigue creciendo. Ya no digamos Estados Unidos, México, Canadá, España, varios países están recibiendo peticiones de asilo. A mí me preguntan las víctimas, mire, ¿y yo cómo puedo hacer para huir del país? Yo quiero irme del todo porque ya no soporto esta vida. Pero igual como el régimen de excepción vende de que todos los que es capturado son pandilleros, son delincuentes, pues sí, hay que tratar de hacer una lucha para decirle al mundo que no es cierto, que son pandilleros, que son personas inocentes para que puedan confiar en ellos y que puedan gestionar pues un asilo político en su país. Entonces ahora creemos que el régimen ya se volvió un instrumento político y que muchos capturados después de año y medio, 2 años de que son inocentes y no son liberados, se pueden considerar también que son presos políticos. Y ahí vamos a tener que manejar este concepto porque no se justifica. Está bien los delincuentes que tienen información precisa de los homicidios, tienen el historial, tienen los expedientes policiales, penales, y ahí sí no hay duda. Pero con aquellas personas que no tienen nada y que tienen arraigos suficientes para demostrar su inocencia y que estén presos, vamos a considerar que ya a estas alturas pueden llamarse presos políticos en El Salvador, porque el régimen es un instrumento político que le sirve al régimen para seguir engañando a la gente y permitió también la reelección en estas elecciones recién pasadas. Samuel, vamos a ir ya más o menos cerrando. Pero te quiero hacer esta consulta y luego la última pregunta. Hay un resultado electoral que de alguna manera marca continuidad de este ejercicio de política. Hay un respaldo que le da control absoluto de la Asamblea Legislativa y en el inmediato se ve ya o se escucha ya una reforma constitucional. Algunos han venido hablando, han venido señalando de que esta reforma básicamente lo que busca es normalizar todos los abusos. A partir de esto, ¿qué tipo de señales ves en este nuevo ciclo o en este ciclo de continuidad
que se abre en el país, tomando en cuenta que los que han puesto los costos, digamos, en esta etapa, son una buena cantidad de personas que han sido demostrado que son inocentes y que simple y sencillamente han sido revictimizados por este ejercicio político. Sí, creemos que, bueno, la reelección, para mí, este presidente es ilegal, es ilegítimo, porque no, porque violentó todas las leyes, desde la Constitución, bueno, todas las reformas que hizo a la reducción de diputados, la eliminación del voto del diputado por residuo. Eso fue una manera de poder asegurar, concentrar el poder él y solo repartirle espacio a los partidos que son afines a él también. Eso fue ya una cuestión bien preparada. El hecho de reducir municipios también, ¿verdad? Vemos cómo donde ellos eran alcaldes, nadie los quiere en esos municipios. Ahí sufrieron una gran derrota, como le pasó a Michelle Sol, la esposa del presidente de la Asamblea, que ha sido un golpe muy duro para las nuevas ideas. Y vemos también el caso de Ilopango, que el señor Chicas en Ilopango tuvo la peor votación, pero sí lo hicieron ganar en Soyapango y en otros municipios. O sea, fue una estrategia bien pensada. Entonces creemos que esto le da más fuerza para poder seguir, bueno, sí, las violaciones que cometió de las leyes, de la Constitución. Ahora lo que va a hacer es normalizarlo, reformar para que eso se vuelva legal. El hecho de que pueda haber una reelección continua, eso lo van a reformar porque saben de que sí se puede. Y como lamentablemente tenemos un pueblo que no reacciona, estamos viendo las violaciones, las acciones nefastas de este presidente, que ahora ya podemos considerar que de verdad que es una dictadura porque ya se consolidó, ya tiene todo para tener el control total. El Tribunal Supremo Electoral entiendo que lo va a desaparecer, a ver qué otras instituciones que le hagan estorbo también las va a desaparecer. Vemos cómo tiene la Universidad Nacional estrangulada económicamente para que no permite el ingreso de nuevos estudiantes, porque no quiere que a este gobierno le interesa a la gente ignorante, que no tenga una capacidad de analizar para poder tomar decisiones más acertadas. Entonces, vemos cómo se enorgullece de tener un gran penal, el más lujoso del mundo. Eso es lo que le ofrecen a la juventud, no le ofrecen oportunidades laborales, oportunidades de prepararse profesionalmente, pues, pero como ellos tienen todo el poder, la gente lo ve que está bien lo que está haciendo el presidente. La diáspora también como engañada, alucinada por la propaganda engañosa, viene también a hacernos el mal a nosotros, porque ellos también han contribuido a la victoria fraudulenta de Nayib Bukele. Entonces, creemos que la situación del país va a empeorar. Aquí no vemos señales de que vaya a mejorar. La economía es algo terrible. Ya no hay dinero para que el Estado funcione. Se acabaron las pensiones, se acabaron el FODES, ahora van con las remesas y después van a ir a ver con los depósitos, con los ahorros de los salvadoreños. O sea, es algo grave lo que viene para este país. ¿Qué queda, Samuel? Poco para ir tratando de hacer un cierre concluyente con algún tipo de recomendación. ¿Qué queda? Porque es cierto que hay una buena base de gente que todavía respalda a este formato y estilo de gobierno que concentra poder, que utiliza la propaganda y la desinformación, que reprime con policía y el uso del miedo, etcétera. Pero cuando uno mira los resultados de este proceso electoral, por lo menos en el último proceso, en el último ejercicio, el del 3 de marzo, el 30% de la gente votó. O sea, el 70% de los salvadoreños simple y sencillamente decidieron no participar de eso. Y aún en el presidencial, los datos te dicen que alrededor del 46-47% de gente fue la que participó. Entonces, hay cada vez una mayor cantidad de gente que se aleja de este ejercicio y sobre todo de la política también. Pero entonces, ¿cuál sería tu valoración como concluyente y también recomendativa, digamos, para la gente? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué recomienda y propone Movir en el corto, mediano y largo plazo, ya que vamos a enfrentar un periodo más
de este estilo y este formato de hacer política. Bueno, yo sí creo que nuevas ideas que no celebre mucho, porque la victoria ellos la han tratado de manipular, pero no es cierto lo que ellos están planteando. Bukele, que fue la votación más grande en el 4 de febrero, tuvo una votación de eh, más de 2.700.000 salvadoreños, pero no votaron en esa elección 2.9 millones. O sea, significa que no votaron de la cantidad que votaron a favor de Nayib. Entonces, creemos que no es cierto que el pueblo los quiere, no es cierto que el pueblo los esté aclamando. Hay un sector de población que sí, pero no es la mayoría. Esa cantidad de población creo yo que está reflexionando, está pensando bien las cosas y son los que pueden hacer la diferencia en este país. Igual también con las elecciones municipales, que bueno, también bajó la votación por los diputados y ahí la elección municipal fue lo peor. El 70% no votó porque simplemente no creen en la transparencia de este gobierno. Entonces creemos que es un mensaje también que lo deben de tener en mente, porque se ve que hay un sector de población muy grande que va a reflexionar y como lo que viene no es nada bueno, viene más medicina amarga, yo sí creo que hay esperanzas, ¿verdad? Que este pueblo puede entender y poder reaccionar a tiempo y de alguna manera pues pasar factura a este régimen. Y Bukele está acelerando también porque está llevándose de encuentro todo. No respeta los derechos humanos, no respeta las leyes, no respeta los protocolos internacionales, los tratados internacionales, y eso le va a traer un costo muy pronto. En esta vida nada es eterno, y no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Yo sí creo que hay esperanza que pronto puede haber una señal de que el pueblo pueda darse cuenta que se equivocó y que es necesario tomar una decisión para poder liberarse de este problema y enrumbar el país por algo que realmente sí le dé esperanza a este pueblo. Yo creo que no todo está perdido. Sé que estás participando, Samuel, en las actividades conmemorativas al fallecimiento de Monseñor Romero. ¿Tienes alguna invitación que nos puedas compartir al respecto? Sí, nosotros pues como Movir creemos que es oportuno nos manifestemos, que nos pronunciemos, recordemos a Monseñor Romero, una persona un defensor de derechos humanos, fue la voz de los sin voz de aquella época, de aquella dictadura que masacraba al pueblo salvadoreño durante los años 80 y 70, y pues las víctimas ahora son víctimas también de este régimen, de este gobierno, y pues no podemos quedarnos de brazos cruzados. Queremos reivindicar la sangre de Monseñor Romero, pero también queremos aprovechar ese espacio para denunciar las violaciones a los derechos humanos en este país, esas muertes en las cárceles, ese abandono del Estado a los niños que han quedado en la calle, esa indiferencia del Estado a tanto sufrimiento de los salvadoreños y esa estrategia de querer ocultar todo lo que pasa en este país. Creemos que es justo que participemos, pues, y llamamos al pueblo salvadoreño, a las personas que conocieron a Monseñor Romero, a los jóvenes que deben de conocerlo, a participar en esa marcha. Va a partir del Hospitalito La Divina Providencia, donde fue asesinado Monseñor Romero, en la colonia en la Miramonte, y ahí pues vamos a salir hacia El Salvador del Mundo y luego hacia la cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador. Así que están invitados todos y todas. Día, hora, Samuel. Es el 24 de marzo, que es domingo, a las 7:30 de la mañana en el Hospitalito, y el recorrido pues que vamos a hacer. Samuel, te agradezco nuevamente. Abrazos y de verdad que vamos a estar en contacto para poder darle seguimiento a esta agenda. Sin duda, esta agenda es importante. Muchos la subestiman porque todavía no han sentido en carne propia lo que representa esta situación. Pero la gente en realidad está abriendo cada vez más los ojos y hay que ser muy solidario y hay que ser en realidad muy empático con esta situación que está pasando. Eh, hay mucho que se puede hacer por la gente inocente que está siendo víctima del régimen.
Gracias, Franklin. Y de verdad que ahora pues ya el país ha vuelto a la normalidad, ya no hay campaña electoral, hay que dedicarnos a defender a esta gente indefensa que está siendo maltratada, violentada sus derechos. Hay tantos sectores también que quieren pronunciarse, pero tienen miedo. Hay que alentarlos a que luchen, a que se defiendan, porque nadie va a venir a defenderlos. Somos nosotros mismos los que vamos a luchar y vamos a tratar de garantizar pues que se conozca la verdad de lo que pasa en este país y se conozca la esencia de esta dictadura que se está gestando en El Salvador. Listo. A ustedes, gentes, nos quedamos hasta acá. Como siempre, ustedes saben, vamos a compartirles pequeñas cápsulas de esta conversación, de esta plática, para que también puedan interactuar, comentar, reaccionar y enviarnos también sus recomendaciones. Vamos a entrar a una Semana Santa, hay que estar en familia, hay que relajarse, hay que andar con cuidado, hay que acompañar las actividades litúrgicas, hay que acompañar la marcha del 24 en conmemoración a Monseñor Romero y por supuesto hay que dedicarle tiempo también a nuestra familia. Gracias y nos vemos hasta la próxima.